Muy buenos días a todos. Mi nombre es Herman Mata, médico laboral, consultor en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a hacer una presentación en la cual vamos a hacer una familiarización o vamos a terminar pues de reforzar un poquitico de conocimientos acerca del COVID. Vamos a salir de mitos que nosotros tenemos con respecto al virus y al final vamos a solucionar unas duditas teniendo en cuenta pues lo que ustedes vayan teniendo. ¿Listo? Hay que recordar que habrá una evaluación después de esta charla. Listo. Primero vamos a empezar con qué es el COVID-19. El COVID-19 pertenece a una gran familia de virus. Todos estos virus están encargados de generar infecciones en el tracto respiratorio. La gravedad puede ser desde una enfermedad leve, lo que nosotros estamos acostumbrados a un resfriadito común, mocositos, malestar general, hasta una falla respiratoria y la muerte. ¿Por qué se llama coronavirus? El coronavirus se llama porque tiene una forma de corona, ¿cierto? Entonces, este formita de aquí, el anillito de luz que se le da mientras está en la microscopía electrónica, fue por lo cual le colocaron el nombre de coronavirus. ¿Qué significa la sigla de COVID-19? El virus fue denominado por la Organización Mundial de la Salud como el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿cierto? Que es la enfermedad por coronavirus descubierta en el año 2019. Es una cepa específica de coronavirus responsable de la epidemia actual, ¿cierto? Lo que les decía, la sigla significa enfermedad secundaria al coronavirus descubierta en el año 2019, ¿cierto? Este vendría siendo el nombre largo, el SARS-CoV-2, que vendría siendo aquí es la familia de los virus y esto aquí que es el coronavirus de una segunda cepa. ¿Cómo se transmite el coronavirus? La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa las partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Cabe recordar que una persona cuando tiene contacto estrecho, hay que recordar que contacto estrecho, según lo que tenemos aquí, va a ser estar en una distancia menor de 2 metros por más de 15 minutos a la misma sin elementos de protección personal. Si nosotros tenemos contacto estrecho, entonces, con una persona infectada, a los 2 días ya nosotros estamos empezando a transmitir el virus, así no presentemos síntomas, ¿cierto? A los 2 días ya empezamos a transmitir el virus. La enfermedad se puede desarrollar a partir de los 5 o 7 días y uno puede estar transmitiendo el virus hasta el día 14. Por eso es que cuando uno tiene sospecha o ustedes han visto que hay alguna persona sospechosa, siempre la mandan para su casita por 14 días, ¿cierto? Ese es el periodo en el cual el virus va a tener su mayor periodo de contagio. Hay que recordar que de todas las personas que se infectan por COVID, ¿cierto? Del 100% de las personas que se infectan, solamente un 20% van a enfermarse, ¿cierto? El 80% de las personas, 80%, no van a tener ningún síntoma. ¿Cierto? Van a ser totalmente asintomáticas. Ese es el problema por lo cual ha sido tan difícil contener esta pandemia, porque la gente no se siente enferma, piensa que no tiene nada, sale sin ningún elemento de protección personal y está infectando a todo mundo. Y por cada persona que sale sin elementos de protección personal, por cada vez que salga puede estar infectando a 2.5 personas. De esas 2.5 personas, cada persona puede infectar a 2.5 personas. De esas 2.5 personas, cada persona puede infectar a 2.5 personas. Y de ahí es que esto se riega de manera exponencial. ¿Listo? 80% no generan ningún síntoma. Del 20% que sobran, un 15% van a generar un síndrome gripal. Lo que usted está acostumbrado a ver de la gripita, el mocoso, el que está con tosecita, el que le puede dar un poquitico de malestar, el que se pone maluquito. Del 5% que falta es los que necesitan algún tipo de atención de tipo hospitalario. Y un 2% de las personas fallecen. Ay, doctor, pero es que un 2% es muy bajito. Sí, pero es que estamos viendo que diario en Colombia están saliendo aproximadamente 1.000 casos. 1.000 casos vienen siendo 20 personas diarias con posibilidad de morirse. Entonces hay que tener cuidado con los números, que parece poquitico, pero teniendo en cuenta la pandemia, son números muy altos.
¿Cómo más uno se puede contagiar, cierto? Lo que les decía, contacto estrecho a menos de 2 metros por más de 15 minutos de duración y tener un contacto directo con secreciones infecciosas en las cuales está el esputo, la sangre, el suero o las goticas respiratorias de un paciente que ya está confirmado. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros tenemos que estar pendiente? Síntoma principal, la fiebre, pero no es doctor, estoy con fiebre, no, medida con termómetro. Y con fiebre nos estamos refiriendo a temperatura mayor a 38 grados centígrados. Mucho ojo, mayor a 38. 37,5, no. 37,7, no. 37,9, no. Mayor a 38 grados centígrados medido con termómetro. En el momento en el que alguno de ustedes tenga alguno de estos tipos de síntomas o sienta con fiebre, antes de decirle a la niña de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo que ustedes están con fiebre, por favor, consíganse un termómetro, se toman la temperatura y mandan la foto del termómetro para nosotros definir si en realidad hay fiebre o no. Porque muchas veces lo que uno siente no es fiebre, sino que uno está como calientico, pero la temperatura central está normal. Segundo síntoma importante, tos, estornudos. Estos son casos que también se aíslan junto con la fiebre. ¿Por qué? Porque, como sabemos, con la tos y con los estornudos estamos generando este montón de partículas con los cuales podemos infectar, en caso de estar nosotros contagiados, a las demás personas. Estos vendrían siendo los síntomas mayores. Cualquiera de estos dos síntomas ya hay para quedarse en la casa, ¿cierto? Pero hay que reportarlo primero y definirlo con la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Y ya después están los síntomas menores, que vendrían siendo el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor en las articulaciones, todos los síntomas como chiquitos que ya son síntomas con los cuales uno podría, mientras esté utilizando las adecuadas medidas de protección personal, ¿cierto? Los elementos de protección personal y de bioseguridad como el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, uno con estos sintomitas podría trabajar. En los casos más graves ya vamos a encontrar problemas y dificultad para respirar, pero estos son dentro del 5% de casos que les digo que se complican. Entonces, en el momento en el que una persona ya siente dificultad para respirar es porque ya ha pasado por más de uno de estos eventos y ya desde antes tuvo que haberse detectado. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado que esta dificultad para respirar ya es cuando el caso está muy avanzado. ¿Cuáles son las enfermedades o condiciones médicas que pueden tener mayor riesgo de complicación por el COVID? Entonces, vamos a tener en cuenta primero que todos tenemos riesgo de infectarnos. No estamos aquí hablando de riesgo de infección, sino que estamos hablando de riesgo de complicación, riesgo de estar dentro del 5% que requiere atención médica. ¿Quiénes son esas personas? Personas mayores a 60 años, personas obesas, pero no las obesas normales, sino las que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 40. Estamos hablando ya de un peso supremamente alto. Personas con hipertensión arterial, pero hipertensión arterial de difícil control. Personas con diabetes, pero diabetes que están utilizando medicamentos o aplicándose insulina. Personas con enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis, cualquiera de estas cosas que toman medicamentos que modulan la respuesta inflamatoria. Personas que tienen una inmunosupresión, o sea, las defensas bajitas, como por ejemplo las personas con el virus del VIH y las personas con cáncer. Pacientes o personas con enfermedades cardiovasculares que hayan tenido derrames cerebrovasculares o que hayan tenido algún infarto grave y que hayan requerido algún tipo de instrumentación. Personas con falla renal que hayan estado en diálisis o que estén candidatos para trasplante renal. Personas con hipotiroidismo, pero esto es algo relativo, ¿cierto? Hay que evaluar cada uno de los casos porque el hipotiroidismo por sí solo no genera mayor riesgo de complicación, pero asociado a otras enfermedades sí. Personas con enfermedad pulmonar grave o un asma moderado o grave. Al hablar de enfermedad pulmonar o de asma, no estoy hablando de la persona que tuvo asma en la infancia, sino de la persona que actualmente tiene crisis asmáticas y que tiene que estar usando constantemente medicamento. Personas que sufran de enfermedades del hígado y todas las pacientes en cualquier estado de embarazo. ¿Ya existe algún tratamiento contra el coronavirus? Actualmente no hay ningún tratamiento específico. Nosotros nos estamos dando cuenta que como cualquier gripa, lo que hay que manejar es el síntoma. El problema es que tenemos un porcentaje alto, un 5%, que van a generar algún tipo de complicaciones. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Complicaciones de respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, ¿cierto? Que requiere intubación y manejo por unidad de cuidados intensivos.
cuadros de coagulación intravascular diseminada, en el cual la sangre se pone como muy densa y toca empezar a anticoagularlos, y un montón de complicaciones más que requieren manejo médico especializado. Como tal, no hay un tratamiento específico que yo diga, le voy a dar esto para el coronavirus. No, no existe todavía. Como les digo, el tratamiento es mejorar los síntomas y hospitalizarlos en caso de ser necesario. ¿Cómo se contagia del virus? De persona a persona. Cuando uno está a menos de 1.5 o 2 metros de distancia por más de 15 minutos con la persona, ¿cierto? Se transmite a través de goticas respiratorias que se producen cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. ¿Listo? Nosotros al hablar también estamos botando estas particulitas. Y estas goticas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentren cerca y posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. Hay que tener en cuenta que el principal reservorio del virus en el organismo va a ser la garganta, ¿cierto? El virus se va a empezar a replicar en la garganta, ¿cierto? Y de ahí es de donde va a salir en mayor cantidad. Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta que eso es lo que va a hacer. Listo, muy bien. Listo, propagación. Hay que tener en cuenta que nosotros también podemos propagarse el coronavirus a través de la superficie, ¿cierto? Si nosotros vamos a toser o a estornudar la partícula viral, porque hay que recordar que el virus no está vivo, no es como una bacteria, no es como un hongo. El virus es una partícula proteínica, ¿cierto? Que está recubierta de una capita de grasa, lo cual lo hace, le confiere dos características importantes. La primera característica importante es que le da un peso molecular elevado, lo cual hace que el bicho, el microorganismo, no sea capaz de flotar en el aire, sino de que se precipite hacia la superficie, ¿cierto? Que caiga por su propio peso. Pero esa misma capa de lípidos que le confiere ese peso hace que sea supremamente resistente y que pueda permanecer en superficies hasta por 7, 8 horas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De ahí es de donde nosotros decimos que tenemos que tener un lavado de manos cada 2 horas aproximadamente, ¿cierto? Evitar tocarnos la cara, la nariz. El uso del tapabocas mal utilizado es un factor de riesgo porque en el tapabocas va a estar la mayor cantidad de virus, y si nosotros nos ponemos a manipular el tapabocas de manera errónea y después a tocarnos la cara, es cuando nosotros nos vamos a infectar. Entonces, mucho cuidado. ¿El coronavirus se diagnostica con un test casero? Falso. Este virus se diagnostica a través de un hisopo, ¿cierto? De un copito que se introduce por la nariz y que va a llegar hasta la parte de atrás de la garganta. Así que pueden imaginarse que esto no es para nada placentero, es una sensación bastante maluca, porque miren que siempre es un hisopo largo, ¿cierto? Para que llegue a donde tiene que llegar. ¿Por qué no se toma por la boca? Primero, porque activamos el reflejo nauseoso, ¿cierto? Y podemos pues generar vómito o alguna cosa. Y segundo, la boca es un sitio bastante sucio, bastante contaminado, por lo cual no hay una alta posibilidad de que la muestra se nos contamine y de que no nos vaya a salir lo que nosotros necesitamos que nos salga. ¿Listo? Las pruebas son tomadas por la EPS o por la entidad territorial de salud y son procesadas en un laboratorio específico. El laboratorio tiene que estar habilitado por la entidad nacional de salud o por la Secretaría de Salud. Las pruebas rápidas, las pruebas de sangre, no nos sirven para diagnosticar. Lo único que nos van a decir es si uno estuvo en contacto o no con el virus en algún momento de su vida. No nos va a decir si yo en este momento estoy o no, sino que nos va a medir es si yo tuve contacto en algún momento con el virus anteriormente. Entonces, las pruebas en sangre no nos van a servir. Las pruebas que nos sirven para diagnosticar son las pruebas moleculares, que son las que se toman a través del hisopo por la nariz. El virus fue creado en un laboratorio, pues la ingeniería genética para realizar un virus de estos es bastante complicada, y en el momento que se conozca, el hombre no tiene ningún tipo de tecnología en este momento para poder generar un tipo de partícula viral de estas características. Entonces es muy poco probable. El origen de este virus, lo que se ha planteado es que es un virus que está saltando de especies, ¿cierto? Que fue encontrado
Así como hemos escuchado nosotros hablar de la gripe aviar y la gripe porcina, este virus es posible que haya venido de otro tipo de especie, lo cual le confiere unas características como más agresivas, y el hecho es que pudo haber saltado, pudo haber mutado, generarse ya pues como para que se pueda replicar en humanos y generar lo que conocemos actualmente como el COVID, ¿cierto? Es muy poco probable que haya sido hecho en un laboratorio, por lo que les digo, pues todavía no tenemos la tecnología como humanos como para poder hacer un tipo de, de descubrimiento como este. Listo, beber mucha agua me saca el virus del cuerpo, a pesar de que nosotros conocemos que la hidratación es bastante importante. El exceso de agua nos puede generar problemas, ¿cierto? Todo en exceso es malo. El profesor mío de toxicología me decía que todo es veneno y nada es veneno. Todo teniendo en cuenta la dosis puede ser bueno o puede ser malo, ¿cierto? Entonces, que si me pongo a tomar cantidades horribles de agua voy a botar el virus, falso. Como le digo, el virus usted lo tiene en la garganta y el virus se está replicando en la garganta. Y el organismo necesita 14 días para poder reconocer bien el virus, generar una respuesta inmune adecuada para poder vencerlo. ¿Cierto? Que eso es lo que nosotros esperamos. Con los 14 días esperamos a que el propio organismo sea capaz de neutralizar el virus. Comer limón, ajo, tomar vinagre evita que me dé el coronavirus. No hay ningún estudio científico que me diga que el hecho de yo hacer gárgaras con cualquiera de estos productos me vaya a quitar el virus de la garganta. ¿Por qué? Porque el virus está adentro de de las células. El virus no está por fuera. Si el virus estuviera por fuera haciendo una limpieza con cualquier desinfectante o con cualquier cosa, se quitaría, pero no es tan sencillo. El virus está adentro de las células. Y nosotros con este tipo de tratamientos, entre comillas, no vamos a obtener ningún tipo de respuestas porque, como les digo, el virus está por dentro de la célula y no está por fuera. Y esto pues no va a tener ningún tipo de efecto a nivel intracelular, sino solamente por fuera. Este es un tema muy controversial, ¿cierto? Porque nosotros en nuestro afán por tratar de mantener desinfectado nuestro domicilio, nuestra casa o la oficina, vamos a tener un sinfín de productos en los cuales nosotros podemos utilizar y erróneamente vamos a tener la concepción de que si uno es bueno, dos son mejores, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros podemos tener problemas. Por ejemplo, si nosotros estamos mezclando cloro con vinagre, vamos a producir una sustancia, ¿cierto?, que produce un gas clorado que nos va a generar problemas respiratorios, quemaduras y enrojecimiento en los ojos. Apaguemos por favor el micrófono si son tan amables. Si nosotros vamos a mezclar el cloro con amoníaco, esto nos produce un gas tóxico que dificulta la respiración y puede dar dolor en el pecho. Si nosotros mezclamos el cloro con el alcohol en gel, ¿cierto? Podemos producir un químico altamente tóxico. Y si nosotros vamos a mezclar el vinagre con el peróxido de hidrógeno, estos productos van a generar peroxiacético, ¿cierto? Un ácido peroxiacético que puede ser enormemente corrosivo y peligroso. Apaguemos el micrófono, por favor, para quien acabó de llegar. El micrófono. Bueno, ok. Los antigripales, antirretrovirales, cualquier medicamento en el mercado nos evitan el coronavirus. Primero, no hay que automedicarse, solamente hay que tomar medicamentos en el caso en el que nosotros, el médico nos lo haya dado. Y como les decía, los antigripales mejoran los síntomas, pero no van a matar el virus, ¿cierto? De todas maneras, el tratamiento que uno da como médico es manejo sintomático, pero no se van a eliminar los virus. Paola, por favor, apágame el micrófono. Gracias. Bueno, muy bien. Los otros medicamentos que estaban muy en boca también, que era la cloroquina y la citromicina, que son muy utilizados también, pueden evitar que me dé el coronavirus. Se ha demostrado a través de múltiples estudios
que nosotros al utilizar acitromicina y cloroquina estamos antes aumentando la morbilidad y la mortalidad porque la cloroquina en concentraciones altas nos puede generar problemas cardíacos, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos, si nosotros tenemos algún tipo de problema cardíaco y nos ponemos a tomar este medicamento, nos puede dar una arritmia y nos puede matar. Entonces, medicamentos solamente para usarlos en usos intrahospitalarios, en ambientes intrahospitalarios. Nada de automedicarse ni lo que nos diga el farmacéutico. El señor de la farmacia no es médico. El señor de la farmacia solamente vende medicamentos. Así que por favor no hagan caso de lo que una persona de estas les dice. En Colombia, entonces, actualmente los elementos, ¿cierto? Lo que son todos los ventiladores y todo esto, son muy escasos en relación a la cantidad de casos que se iban a tener. El objetivo de haber tenido la cuarentena fue justamente poder dotar, ¿cierto?, a todos los hospitales de estos elementos para que en el momento en el que la curva epidemiológica nos quiera superar, pues nosotros poder tener todos los elementos para que se nos muera la menor cantidad de gente posible, ¿cierto? El problema grande es que la mayoría de todos estos elementos tocaba importarlos. Actualmente las universidades, la Universidad de Antioquia y otras universidades han generado unos ventiladores de bajo costo, los cuales están recién en pruebas como para ver si se puede o no se puede continuar pues con todo este proceso, porque es algo que definitivamente salva vidas, pero que si no tiene las medidas, las mínimas medidas de calidad, podría ser muy perjudicial. ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cierto? Todas las actividades que estamos actualmente haciendo van a demorarse para volver a la normalidad. La normalidad va a cambiar. La normalidad va a ser que todos nosotros vamos a tener que estar con tapabocas, todos nosotros vamos a tener que estar conservando distancia, hay que evitar los saludos de mano, los saludos de abrazo, los saludos de beso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este virus va a estar con nosotros mucho tiempo. Haga de cuenta que va a ser como la gripa esta que está por ahí, la influenza de la cual nosotros nos vacunamos todos los años, puede que sea una cosa muy similar a esta. Solamente que con el peligro y el potencial de diagnóstico que tiene. La única solución que tenemos con respecto al coronavirus es desarrollar la vacuna. Y la vacuna se demora 18 meses en poder salir al mercado. ¿Por qué se demora tanto tiempo? Porque la gente que la realiza, que la inventa, ¿cierto? Y la produce, tiene que garantizar que la vacuna genere muy pocos efectos adversos, ¿cierto? O que no genere ningún efecto adverso y que no vaya a tener ningún tipo de complicación con la aplicación. Pues imagínense, donde saquen una vacuna muy pronto y nos demos cuenta de que causa algún tipo de parálisis o que causa algún tipo de cosas y todo el mundo poniéndosela, sería una tragedia supremamente enorme. Entonces, no se saca la vacuna supremamente a tiempo, pues más rápido de lo que se debería, justamente porque toca garantizar que no vaya a generar ningún tipo de evento adverso. Perfecto. ¿Cómo se genera entonces todo este cambio en nuestras vidas? Todo esto nos va a cambiar nuestra relación de pareja, nuestra relación de familia, nuestra relación con el entorno, ¿cierto? Todo esto nos tiene que nosotros ayudar pues a reflexionar y a pensar, ¿cierto? En qué es lo que estamos haciendo, reestructurarnos, a generar proyectos y cambiar pues toda nuestra manera de vida, ¿cierto? ¿La cuarentena ha servido? Claro que sirvió, por lo que les estoy diciendo. Con esto nosotros pudimos ganarle un tiempito al virus para nosotros poder dotar todos nuestros hospitales y poder capacitar a todos nuestros médicos para que sepan cómo realizar todo el manejo de este virus. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención y control que tenemos? Primero, súper importante, lavado periódico de manos. ¿Cómo se realiza? Se realiza con agua y jabón, al menos por 20 segundos, aproximadamente cada 3 horas, ojalá que fuera cada 2 horitas o cada hora en la medida de que uno lo considere necesario. Y la técnica es la técnica que todos conocemos, ¿cierto? Palma con palma, dorso con dorso, entre los dedos, dedo pulgar y después enjuagarnos, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos que lavarnos las manos? Después de sonarnos la nariz, toser o estornudar, luego de entrar en contacto con cualquier superficie pública,
hay que asumir que todo está contaminado. Entonces, si usted piensa que todo está contaminado, usted va a ser eh, súper especial con todo el manejo y con todo sí, pues con toda la sensación de seguridad que usted debe tener. Entonces, si usted considera que todo está contaminado, entonces usted va a estar bien juicioso lavándose las manos, va a estar bien juicioso tocándose, sin tocarse el tapabocas, utilizando adecuadamente el tapabocas, manteniendo la distancia social. Después de ir al baño, obviamente, después de manipular dinero, obviamente, antes y después de comer, obviamente. Y podemos utilizar el alcohol glicerinado o el gel antibacterial, ¿cierto? Que tiene que tener una concentración de alcohol mayor al 60-70% cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón, ¿cierto? Las manos ya al verse macroscópicamente sucias, ¿cierto? Que uno ya las sienta sucias, hay que volverse a realizar el lavado con agua y jabón cuando estamos utilizando mucho el gel antibacterial. ¿Listo? Los códigos de etiqueta respiratoria, ¿cierto? Si hay síntomas respiratorios, debe uno cubrirse la boca al toser con el ángulo del codo, ¿cierto? No estornudar en la mano, sino siempre estornudar en el ángulo interno del codo. Toda persona entonces con síntomas respiratorios debe estar lavando frecuentemente las manos, ¿cierto? Y tener el uso del tapabocas permanente. Si sufre un acceso de tos inesperado, cubrirse, y se toca uno pues por reflejo con la mano, se tapa la boca con la mano, entonces lavarse inmediatamente. Y si no tiene un pañuelo de papel para toser o estornudar, entonces utilicemos siempre el ángulo interno del codo, ¿cierto? Para hacer este tipo de actividad. La otra medida importante es el distanciamiento social. Primero, evitar multitudes, especialmente en espacios mal ventilados. Por eso es que cero discotecas, cero eventos sociales, nada de fiestas. No sé cómo irán a hacer con lo de las iglesias, pero hay que tener unas medidas especiales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar mínimo entre 1,5 metros y 2 metros de distancia. Lo que les decía, no saludar de mano, evitar besos y abrazos y evitar estar en reuniones de más de 10 personas, siempre y cuando no se guarden las distancias, ¿cierto? Entonces, si nosotros mantenemos estas distancias, podemos estar hasta 10 personas en un ambiente pues cerrado. El uso de mascarillas, esto es una cosa que nos genera a nosotros bastante duda porque todavía pues tenemos como muchos mitos, ¿cierto? Mascarillas estándar o desechables, ¿cierto? Vida útil de 6 a 8 horas. En el momento en el que se ensucian o se mojan, pierden totalmente la efectividad. Hay que cambiarlas. ¿Listo? Entonces, de 6 a 8 horas, y si se mojan o se ensucian, hay que cambiarlas. Mascarillas de tela. Ya mucha gente está haciendo estas mascarillas de tela, pero tienen que tener al menos 3 capas de tela y entre ellas debe tener alguna antifluidos, ¿cierto? La mascarilla debe ajustarse muy bien, que cubra el mentón y cubra totalmente la nariz. Debe cubrir mentón y nariz. Si no cubre mentón y nariz, no nos sirve. ¿Listo? Estas mascarillas, dependiendo del fabricante, pueden durar aproximadamente entre unas 20 o 30 lavadas, ¿cierto? Uno los lava cuando llega siempre a la casa, se lava con abundante agua y jabón y se pone a secar. Y se la puede colocar al otro día. Tiene aproximadamente 20 o 30 usos dependiendo del fabricante, de las condiciones y de la tela que se hacen. Y pues en este momento son como de las más utilizadas. Y tercero, las mascarillas de alta eficiencia o las N95. Estas mascarillas son las que proveen mayor protección, ¿cierto? Pero están destinadas para trabajadores de la salud, ¿cierto? Por tener el potencial. Todo el mundo quiere utilizar de este tipo de mascarillas, por lo cual el mercado en este momento está totalmente desabastecido de este tipo de elementos, por lo cual la recomendación es no utilizarlos a menos de que estemos en contacto con una persona que nosotros sepamos que tiene el virus. En este caso sería personal de la salud, entonces hay que reservarla solamente para personal de la salud. Sin embargo, si uno trabaja en algún área de la salud en la cual, en algún área comercial en la cual uno sepa que definitivamente necesita utilizarlo por el factor de riesgo que uno tiene, esta mascarilla puede estar durando aproximadamente una semana en buenas condiciones, ¿cierto? Siempre y cuando no se ensucie, siempre y cuando no se note, no se moje.
Normalmente a uno pueden estarle dando por sesión unas 4 mascarillas de estas, ¿cierto? Para que uno las pueda estar rotando día tras día, tras día, tras día, las deje secando uno al ambiente y que le puedan durar un mes. ¿Listo? Entonces, pero esto, como les digo, reservado a personal de salud. Desinfección de superficies. La desinfección de superficies la vamos a hacer con cualquier solución de cualquier desinfectante que nosotros tengamos, preferiblemente amonios cuaternarios, alcohol al 70%, el peróxido de hidrógeno o soluciones a base de cloro, hipoclorito de sodio, ¿cierto? Se cogen un balde de 5 litros, se colocan 2 cucharaditas y con eso nosotros podemos hacer desinfección de superficies. ¿Qué superficies vamos a desinfectar? Las que tienen alto contacto: mesas, chapas de puertas, interruptores de luz, repisas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, teléfonos celulares, entre otros. ¿Listo?